Buenas tardes para todos. Hoy quiero hacer este video para hablar sobre la vida del bombero como persona humana, persona como el ser de la especie humana que asume un día la dedicarse como su proyecto de vida eh, al oficio de los bomberos. La Constitución Nacional, en su artículo 26, establece que toda persona es libre de escoger profesión o oficio. Desde esa normativa, pues no podría existir ninguna limitación para que una persona pueda desarrollar determinada actividad. No obstante, esa libertad de escoger profesión o oficio, la misma Constitución, en la misma norma, le dice que la ley podrá exigir títulos de idoneidad, y que las autoridades competentes pueden inspeccionar y vigilar el ejercicio de las profesiones por la necesidad de proteger los derechos de otras personas o, o incluso de la misma persona que quiere ejercer el oficio. Entonces se requieren exigirle títulos de idoneidad para el ejercicio de esas actividades, como por ejemplo al conductor de vehículos. Entonces se le exigen unas habilidades, unos conocimientos y se le certifican esos conocimientos con un pase, una licencia de conducción. Una licencia de conducción que va a tener varios niveles porque la conducción de vehículos tiene varios niveles. El vehículo normal, vehículo familiar, el vehículo de servicio público, los camiones de 4 ejes, de 6 ejes, bueno, las tractomulas, los tractocamiones. Entonces, todo esto requiere unos conocimientos y que el legislador los regula por medio de la tarjeta de la licencia de conducción. Así en la mayoría de oficios y de profesiones. Entonces, esa libertad pues puede ser regulada por tarjetas, certificados de idoneidad, por títulos de idoneidad, ¿sí? Pero, pero no puede tener limitaciones para su ejercicio. Y la actividad del bombero colombiano tiene hoy en día serias limitaciones. La primera es que el oficio del bombero solo se puede ejercer en las personas jurídicas denominadas cuerpos de bomberos voluntarios o en los cuerpos de bomberos oficiales, que son entidades públicas. Entonces, ahí ya hay la primera limitación. La segunda limitación grande es que el cuerpo de bombero, a usted nadie le garantiza que usted, por el hecho de ingresar a un cuerpo de bomberos, puede permanecer en él. El cuerpo de bomberos le pone una serie de requisitos y es que usted tiene que cumplir con 300 horas de voluntariado al año y si no las cumple, pues simplemente lo van a expulsar. Entonces usted hace una carrera bomberil, empieza a estudiar, a hacer capacitaciones, incluso avanzar en cursos, y por razones de su familia o de su labor para obtener recursos, o sea, cuando usted no depende económicamente del cuerpo de bomberos, tiene que dedicarse a una actividad que le permita obtener los recursos de su manutención. Entonces, cuando usted, por conseguir los medios de supervivencia, no puede cumplir las 300 horas de voluntariado, pues simplemente lo expulsan de su cuerpo de bomberos y usted quedó por fuera de ese cuerpo de bomberos. O sea, toda su capacitación, todo su estudio se pierde o queda ahí para su satisfacción personal de poder usted llegar y pararse frente a un incendio
y mezclarse con el público y de pronto usted comentar, yo era bombero, yo tenía más preparación que los que están ahí, yo hacía, yo, sí, pero no más. La persona jurídica lo eliminó. Mm, Incluso muchas veces, así usted cumpla con todas las 300 horas, hay una limitación grande y es que usted no puede acceder a la capacitación de bomberos si usted no va presentado por su cuerpo de bomberos. Entonces usted, si no lo presenta el cuerpo de bomberos, pues usted no puede ir al curso. Y perfectamente un comandante puede inventarse cosas para que no enviarlo a usted o simplemente dice no hay ese recurso sino para 3 o 4 personas o no tenemos sino 4 cupos, entonces van 4 y son Pedro, Juan, María y José y usted quedó por fuera. Una limitación incluso constitucional porque va contra la libertad de ejercer profesión o oficio. Entonces, eso genera un problema gravísimo, porque de todos los cuerpos de bomberos son cuerpos de bomberos municipales. O sea, nosotros tenemos solo entidades municipales. La ley 1575 de 2012 regula personas jurídicas, o sea, establece el servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra incendios, rescates en todas sus modalidades y atención a incidentes con materiales peligrosos será prestado por los cuerpos de bomberos. Después más adelante dice los cuerpos de bomberos son cuerpos de bomberos oficiales, bomberos voluntarios, bomberos aeronáuticos, pero en ninguna parte dice qué sucede con los bomberos, con los seres humanos, las personas que se dedican a esta actividad de prestar ese servicio público esencial. Entonces, bueno, la ley 1575 regula a esas personas jurídicas y esas personas jurídicas son las que terminan haciendo los reglamentos de los bomberos. Entonces, esos reglamentos, como les decía, pues limitan la libertad de ejercer profesión o oficio de los bomberos, porque si usted quiere ser bombero, o me cumple 300 horas o no puede ser bombero. Hace los cursos, pero cuando yo como cuerpo bombero le permita ir al curso. Si usted quiere hacer un curso que yo no quiero que usted haga, pues no lo hace. Entonces, es necesario crear leyes que protejan al ser humano, a la persona de la especie humana, que un día decide que su proyecto de vida es poniéndose un uniforme y vistiéndose con un traje de protección para encarar la gestión integral del riesgo, rescate en todas sus modalidades y los incidentes con materiales peligrosos. Entonces, se hace necesario esa ley. ¿Qué sería lo primero que tendría que regular esa ley? Lo primero que tendría que regular es establecer que el oficio o la actividad que prestan los bomberos en los cuerpos de bomberos, porque también le dicen bombero al que administra la estación de servicio de combustible y como tiene una bomba, entonces él es bombero porque él entrega gasolina. No, la actividad de los bomberos que prestan su servicio en los cuerpos de bomberos. Esa actividad hay que regularla diferenciando, estableciendo que va a ser una profesión, que no va a seguir siendo un oficio. Entonces muchos dirán, bueno, pero ¿qué es oficio y qué es profesión? Y entonces tenemos que los oficios son las ocupaciones de las personas, son ocupaciones que se relacionan con labores manuales o artesanales. Son trabajos que se aprenden mirando, escuchando a otra persona, viendo, ayudándole.
pero que no necesitan ningún estudio formal para realizarlo, sino que por la experiencia de la vida y el trabajo le forman unas destrezas para ejercer ese trabajo. Esos oficios normalmente se transmiten de generación en generación en una misma familia, ¿sí? Insisto, normalmente son trabajos manuales. Por ejemplo, el oficio del herrero. El oficio del herrero, que él aprende a tomar el caballo, doblarle su pata, quitar la herradura, hacer la herradura. El oficio del soldador de calzado. El que solador de calzado. Bueno, en el calzado hay varias denominaciones de oficio. Existe el guarnecedor, que es el que cose la piel para que dé más o menos la forma en que va a quedar, y él le entrega esa piel a un solador, que ese solador va a poner esa piel sobre la horma y la va a templar y la va a hacer que tome la forma del zapato. Ese solador después le va a poner una suela, le va a poner un tacón, le va a colocar unos cordones, si el estilo es de cordón, y luego va a retirar la horma y va a entregar un zapato. ¿Cómo se hace un solador de calzado? Solador de calzado normalmente es el muchacho o la joven que llegan como ayudantes de ese solador o de ese guarnecedor y les ponen un butaquito al lado de su puesto de trabajo y le van echando pegante, hacen las labores más elementales, pero están viendo qué hace ese solador, qué hace ese antiguo, para decirlo de alguna forma. Y entonces va mirando cómo es que se hace, y de vez en cuando ese solador le va a prestar la horma y la piel y dice: témpleme aquí, y vea, temple. Y si le quedó mal, pues lo corrige, y bueno, y ahí lo va enseñando. Así se aprenden los oficios. Bomberos como actividad era un oficio, podríamos decir que era un oficio hasta antes de la ley 322 de 1996. En esa época el bombero llegaba, se acercaba a un cuartel de bomberos y allí simplemente le enseñaban a tirar mangueras y a enrollar mangueras y a conectarla al camión a la bomba del camión, a abrir chorro a hacer neblina, chorro de neblina, chorro directo, bueno, a cómo avanzar en el incendio, cómo avanzar con la manguera, cómo retroceder. Esas eran la enseñanza del oficio de bombero. Cuando ya el legislador regula esto como un servicio público esencial y le agrega una cantidad de oficios a los bomberos, ya no puede seguir siendo un oficio. Ya tiene que la actividad de los bomberos dejar de ser un oficio y pasar a ser una profesión. ¿Por qué? Porque ¿qué es una profesión? Para la profesión es la misma actividad, pero que requiere, lo uno, acreditar la idoneidad para el ejercicio de esa actividad. Lo otro requiere unos conocimientos precisos, conocimiento especializado, requiere saber de hidráulica básica, requiere saber de potencia de máquinas, requiere saber del uso de las herramientas, conocer de temperaturas. Entonces, requiere una capacitación permanente, un conocimiento especializado. Requiere una organización propia, la actividad del bombero requiere una organización propia, no cualquiera. Por eso la misma ley establece que tienen que existir los cuerpos de bomberos. No cualquier persona puede llegar a un pueblo y decir: bueno, yo soy el bombero del pueblo. No, tiene que haber un cuerpo de bomberos porque ya existe una organización propia para ello, ¿sí? Entonces, por ese motivo, este conocimiento permanente, este entrenamiento permanente, obliga
a que bomberos deje de ser una profesión, de ser un oficio, que se convierta en una profesión. Yo les hablaba del artículo 26 de la Constitución Nacional, en que habla de la libertad, de que toda persona es libre de escoger profesión o oficio, pero también allí nos habla de que la ley puede exigir títulos de idoneidad y que las autoridades competentes en cada área de la economía inspeccionarán, o del Estado inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones, porque son actividades que pueden generar riesgo, y entonces para minimizar el riesgo se requieren esos títulos de idoneidad. Son actividades que comprometen el interés social, o sea, no solo el riesgo que conocemos los bomberos, sino se compromete el interés social, por ejemplo, en las actividades de los guías turísticos y de los agentes de viajes, que aunque les parezca ahorita, de pronto se sorprendan, son profesiones reguladas por la ley, como no está regulado el oficio del bombero. Entonces son profesiones. ¿Y por qué lo regularon? Porque ellos comprometen el interés social. Oiga, una empresa de viajes se pone y organiza un tour, y como ya se sabe todo, pues todos sabemos, vemos en las noticias, organizaron el tour y se perdió con la plata. O llegan a la ciudad de la costa atlántica y descargan allá a todos sus viajeros, y el guía se desapareció y quedó la gente botada. Entonces, esa afectación del interés social obligó a que el Estado regulara esos oficios y los terminara como profesiones. Es que profesión no es, cuando uno habla de ser profesional, el imaginario nuestro no lleva al médico, el ingeniero, el abogado, los arquitectos, los licenciados, ¿sí? No, hay 60 profesiones en Colombia reglamentadas. Y son profesiones, son actividades que no necesariamente requieren educación superior o títulos de educación superior. Eh, por ejemplo, la profesión de técnico constructor está establecida, regulada en la Ley 14 de 1975. La profesión de secretariado está, o sea, las personas que tienen las oficinas, que digitan, que organizan archivos, tienen un título de secretariado establecido en la Ley 9 de 1984. Los actores de cine y televisión, de teatro, tienen una ley que regula su profesión, la Ley 1975 de 2019. Incluso que de pronto allí no había un riesgo social o una amenaza al interés público, sino que esta ley buscó fue proteger a esas personas que se dedican a la labor de ser actores y actrices, porque de pronto en sus eh, oficios eran maltratados, discriminados, mal pagados, porque enfrentaban el poder de las empresas de cine, de televisión, y ese pobre actor solo, como una persona sola, pues estaba en una desventaja total, y por ese motivo el, el legislador expidió la ley 1975-2019 y estableció que es una profesión ser actor o actriz en Colombia. Los técnicos electricistas. El técnico electricista es una profesión regulada en la ley 19 de 1990. Para ser técnico electricista requiere una tarjeta profesional como técnico electricista. Y las empresas electrificadoras no pueden contratar con un técnico, pues no pueden recibir un trabajo eléctrico si no va presentado por un técnico electricista que tenga su licencia debidamente expedida. Pues
mientras ni puede contratar para las empresas eléctricas no pueden contratar un obrero o una persona que no tenga esa certificación de técnico electricista por una prohibición expresa de la ley, ¿sí? Y así son varias las profesiones. Tenemos la de director escénico y doblaje de radio y televisión. Esa es la ley 21 de 1990. Tenemos el agente de viajes, ley 32 de 1990. Fotografía y camarografía es otra profesión regulada en la ley 20 de 1991. El guía de turismo, ley 1558 de 2012. Entonces, como ven, son muchas las leyes, los oficios, las actividades que se convirtieron en profesión por una acción directa del legislador, sorprendiendo entonces que a nosotros, a la actividad bomberil, no la hayan tenido en cuenta para eso. Nosotros, con un riesgo para la sociedad, para el interés social, tan evidente como es el riesgo que puede generar una mala actuación bomberil, los riesgos que genera para el mismo bombero la actividad, para los espectadores, bueno, para la actividad del bombero es de alto riesgo no solo para el bombero, sino para la comunidad en general. El bombero puede terminar causando más muertos si no llega con un entrenamiento exacto, preciso, puede llegar a causar más muertos que la misma emergencia que llegó a controlar. Entonces, está en mora el legislador de regular la profesión, de regular que la actividad del bombero sea una profesión. ¿Qué sucedería si se establece que es una profesión? La Constitución establece que las profesiones pueden asociarse en colegios que regulen la actividad y que regulen la actividad y regulen el ejercicio de la profesión, ¿cierto? Nosotros como profesión tenemos un problema grande y es lo que les decía, nosotros tenemos que pertenecer a un cuerpo de bomberos voluntarios. Y ese cuerpo de bomberos voluntarios es un ente municipal, no tiene jurisdicción sino en su municipio. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy radicado en el municipio de Piedecuesta, por decir algo. Y si por razón de mi trabajo remunerado, yo soy bombero, pero no soy de bombero, soy voluntario absoluto. Tengo un trabajo remunerado que es el que me permite sostener a mi familia. Si por razón de mi trabajo remunerado me trasladaran a Manizales, yo llego allí y hago una solicitud al Cuerpo de Bomberos Voluntarios y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios perfectamente me puede rechazar mi solicitud. Pues no, hombre, no podemos contar con usted. Yo tenía una experiencia, pues tengo una experiencia en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta. ¿Por qué? Porque por estatutos, acogiéndonos al reglamento, nosotros dijimos que el Consejo Oficial era integrado por 9 personas. 9 personas extendido en, como lo habla la ley, consejos oficiales o consejos dignatarios, extendido en el sentido de que son los bomberos que tengan grado oficial, subteniente, teniente, capitán, que lo integran los bomberos con grado de capitán, y para completar, solo existimos 4, y para completar los 9, entonces llamamos a los suboficiales. Entonces, son 5 suboficiales y 4 oficiales, integran el consejo de oficiales, consejo de dignatarios, como lo quieran llamar, en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta. Un señor capitán solicitó, de otro cuerpo de bomberos de otra ciudad, solicitó su ingreso al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta. Y llegamos, la solicitud al consejo de oficiales. ¿Y qué sucedió? Pues el cabo, el suboficial más o menos antiguo, que hace parte del consejo de oficiales, que había sido el último en ingresar, nos decía, óigame,
llevo menos de un año en el Consejo de Oficiales, si ingresa este oficial automáticamente a mí me sacan, porque el Consejo de Oficiales debe estar integrado por 9 oficiales, pues por 9 personas cuando no haya el suficiente número de oficiales. Y entonces en este caso, si llega un oficial, serían 5 oficiales, entonces ya no necesitan sino 4 suboficiales y yo automáticamente voy a salir de aquí. Entonces, de una vez puso su posición. Aparte de eso, los subtenientes que habían en el Consejo de Oficiales también dijeron, bueno, entonces nosotros se nos aleja más la posibilidad de llegar a ser comandantes porque llega un capitán y de pronto ahorita pues los capitanes que hay tienen su situación económica definida, pues profesional definida, y declinan el cargo de comandante, pero llega un capitán que de pronto él sí no va a declinar y entonces va a llegar a ser el comandante. Entonces, ¿qué sucedió? Se somete a votación, 4 oficiales, de pronto votamos que sí puede reingresar el capitán, y 5 suboficiales que pertenecen al Consejo de Oficiales dicen no. Entonces, 4 sí, 5 no, entonces automáticamente no ingresa, ¿sí? ¿Qué sucede con ese oficial? Es un capitán con conocimientos, con preparación, con formación, que ya no vive en su ciudad donde pertenecía al cuerpo de bomberos y quedó entonces en el aire, porque él es capitán de bomberos, pero no pertenece al cuerpo de bomberos, no pertenece a ningún cuerpo de bomberos. Entonces es una situación que, bueno, alguien dirá, es bombero, sigue siendo bombero, capitán, pero hasta que en un cuerpo de bomberos no lo admita, y si él ya se ubicó en mi ciudad, o tendría que entonces ser un errante, pues, de municipio en municipio, a ver en qué cuerpo de bomberos sí lo admiten para fijar su residencia allí. Entonces estaríamos, aparte de eso, si es voluntario y si no le van a pagar en el municipio donde llegue, entonces, oiga, la profesión del bombero como tal está mal elaborada. Pues, una falencia grande. Si usted no logra encajar en un consejo oficial, simplemente no puede ejercer su oficio, su profesión. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se hace? O que pienso yo. Una simple idea. Como una simple idea que, como dice el capitán Arango, Rafael Arango Velázquez, queda abierto el debate. O sea, es una idea para que se discuta, para que la discutamos entre todos. Si la Constitución Nacional dice que las profesiones se pueden constituir colegios para que verifiquen la calidad de la profesión, del ejercicio de la actividad, entonces yo creo que el colegio, lo que podría, creándose la profesión de bomberos, ese ente aglutinador de los que ejercen la profesión bomberil, pues no necesariamente se llamaría colegio, o perfectamente podemos decir el Colegio de Bomberos de Colombia se denominará Cuerpo Nacional de Bomberos, y ese Cuerpo Nacional de Bomberos estará adscrito a la Dirección Nacional. Entonces, y se dice, y el ejercicio o la vinculación al Cuerpo de Bomberos, del Cuerpo Nacional de Bomberos Voluntarios, es absolutamente ad honorem, absolutamente voluntario, o sea, no va a generar ninguna erogación para el presupuesto nacional. Aparte de eso, ese Cuerpo Nacional de Bomberos sería el encargado de llevar el control de la carrera bomberil, sería el encargado de ejercer el control sobre los ascensos, sobre los grados, y no se convertiría en una amenaza para los consejos de oficiales, porque entonces usted puede ser capitán adscrito al Cuerpo Nacional de Bomberos, porque no está admitido en ningún cuerpo de bomberos, pero puede ser admitido por un consejo de oficiales o por un cuerpo de bomberos voluntarios a donde usted llegue a ejercer su actividad, y si le van a permitir ser miembro del consejo de oficiales. No voy a hacer ninguna apreciación o hacer algún comentario sobre los consejos de oficiales, simplemente ese capitán que llegó a un municipio que no lo admitió al cuerpo de bomberos, pues hace parte del Cuerpo Nacional de Bomberos por derecho propio. Cuerpo Nacional de Bomberos Voluntarios hace parte por derecho propio por el hecho de haber
accedido a la carrera profesional de bombero. ¿Qué sucedería en esa ley que diga que la ley de bomberos, que el ejercicio de la actividad de bomberos es una profesión? Pues va a haber un régimen de transición en que diga que, por decir algo, pues ya sería discusión de los mismos bomberos, los sindicatos de bomberos y los legisladores, para decir, oiga, el que lleve 5 años en ejercicio de la actividad de bomberos no necesita hacer la capacitación que se va a establecer para la profesionalización y se le asimila como profesional, o 3 años, 4. Eso es discusión del legislador con los mismos bomberos, que serían los interesados en la carrera bomberil. Se crea entonces el Cuerpo Nacional de Bomberos Voluntarios como el ente que aglutina a los bomberos voluntarios en una vinculación netamente ad honorem para que no vaya a generar gastos al erario público, pues al presupuesto del Estado. Y ese Cuerpo de Bomberos Voluntarios estará adscrito a la Dirección Nacional de Bomberos. Entonces, todos esos bomberos que, como les digo, cambiaron de municipio y llegan a un municipio donde por X o Y razón no lo van a admitir, entonces simplemente sigue siendo un bombero, un profesional de bomberos adscrito al Colegio Nacional de Bomberos. Y en un momento de emergencia, pues simplemente presenta su acreditación al Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Bomberos lo pondrá a participar en esa emergencia, le permitirá su participación en la emergencia, le respetará el grado, porque me imagino que el Cuerpo Nacional de Bomberos voluntarios será más estricto en la concesión de grados, sino como hoy en día muchos cuerpos de bomberos voluntarios que se ponen los grados porque sí, porque yo quiero, porque me gusta, porque soy el más antiguo, porque es que mi municipio necesita tener un capitán y no importa que yo sea solo subteniente o que yo sea sargento, pero es que mi municipio necesita un capitán, entonces yo soy el capitán. Así ha sucedido y no podemos seguir en esa pugna de intentar quitarle los grados o sea, si el grado es como tan del yo propio, de la autoestima del bombero, ¿para qué vamos a atacar a esos oficiales a quitarle su grado? No, simplemente se les dejan esos grados, pero la carrera bomberil va a estar regulada por el Cuerpo Nacional Nacional de Bomberos Voluntarios, y ese es el grado válido para ocupar los cargos en la jerarquía departamental y nacional, independientemente del grado que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios le haya asignado a una unidad. Pues una unidad puede ser capitán en su Cuerpo de Bomberos voluntarios, pero ser solo sargento en el Cuerpo Nacional de Bomberos porque la capacitación y los requisitos no le dieron para más. Entonces, esa es la propuesta. Oiga, hablemos con los senadores amigos, propongamos la profesionalización de la actividad de los bomberos, que de hecho ya la había contemplado el artículo 46 de la ley 1575-2012, pero lo contempló como la creación de una escuela, pero no dijo más nada. Ahorita podemos decir, oiga, se profesionaliza la actividad de las personas que prestan el servicio esencial de gestión integral de riesgo contra incendio, rescate en todas sus modalidades y atención de incidentes con materiales peligrosos, que se denominará bombero y será una carrera profesional. Eso sería lo primero que diría la ley. La misma ley crearía el Cuerpo Nacional de Bomberos Voluntarios como un organismo adscrito a la Dirección Nacional de Bomberos, en el que todos sus integrantes, sus vinculados, lo harán a título ad honorem, a título voluntario, para que no genere ningún gasto. Y el Cuerpo Nacional de Bomberos Voluntarios de Colombia regulará la carrera bomberil. Más o menos, esos serían los requisitos, pues los temas que trataría esa ley, y luego ya se entraría a hacer la reglamentación. Yo creo que con eso se le haría justicia a los bomberos, a las personas que han invertido mucho dinero en su capacitación y que por X o Y motivo, por el ejercicio de
de su actividad remunerada, de su actividad profesional remunerada, terminan cambiando de municipio y no son aceptados en ningún cuerpo de bomberos. Entonces se les haría justicia. Ese cuerpo nacional de bomberos voluntarios los aglutinaría y les permitiría el ejercicio libre de la profesión, como lo establece el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia. Entonces retomo las palabras del capitán Rafael Arango Velázquez. Queda abierto el debate. Alimentemos la idea, enriquezcámosla. Próximamente pues se abrirá un debate abierto, habrá una invitación, un foro, y para que todos digan qué opinan de la existencia del Cuerpo Nacional de Bomberos Voluntarios como ente adscrito a la Dirección Nacional de Bomberos, regulador de la carrera bomberil, y determinemos si es una idea con vocación de prosperar o si simplemente es una idea que puede ser inconveniente para los cuerpos de bomberos o para los mismos bomberos. Es un debate que se debe dar, es una solución que se propone, pero sería un acto de justicia para aquellas personas que, como lo dije, un día decidieron que era su proyecto de vida vestirse de uniforme y de traje de protección para proteger la vida, los bienes de los demás conciudadanos. Entonces, es mi opinión. Espero propuestas una vez se haga la convocatoria. Gracias a todos por oírme.